En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea Dios, ese decía en la primera. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Presten atención, por favor, esto es para ustedes, para que ustedes lo reciban como que Dios, porque Él siempre nos habla de cara a cara, a uno por uno. Esto dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, y sabemos quién es la vida, quién dijo la vida. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, también soy la verdad y también soy la vida. O sea que todas las cosas que le pertenecían a Jesús, que le pertenecen al camino, que le pertenecen a la verdad, Dios te las entregó a ti. Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, ¿cómo las recibimos nosotros? A lo que Dios nos ha dado. Mire si es importante esta palabra que sigue, mediante el conocimiento. Y el cual Satanás no quiere que los miembros de la iglesia, por ejemplo, lleguen a esta reunión de oración. Ya ha visto que siempre, en todas las congregaciones por donde yo anduve, la reunión de oración siempre fue una cuarta parte o menos de la mitad de los que van los domingos. Porque Satanás sabe que acá ustedes van a tener el conocimiento de lo que Dios les ha dado. Y ahora ustedes van a recibir ese conocimiento. Y si lo reciben, lo tienen que usar. Es como que ve a alguien venga y te regale un auto, una moto, es para que tú lo uses. No para que alabes el auto o la moto, digas qué lindo auto, qué linda moto. O te lo simplifico mejor. Muchos por ahí dicen, muy lindo mensaje, pastor. Hermoso mensaje. Pero eso a mí no me puede decir eso, porque si todavía vos no lo probaste. Es como que yo como una manzana así, vos ves qué rica manzana. ¿Y cómo sabes que es rica? Si todavía no la probaste. Bueno, la palabra de Dios es lo mismo. No puedo decir lindo mensaje si todavía no lo probé. Tenemos que saber recibir las cosas de Dios. Hoy ustedes dicen, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y cómo las recibo yo? Ahí dice, mediante el conocimiento de quién, del que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? Dios. Ahora el 4, por medio de los cuales dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios prometiéndole a ustedes algo. Pero yo tengo que tener ese conocimiento de lo que Él me ha dado. O sea, acá la palabra de Dios dice, es como, te hice una promesa. Yo te voy a dar. Tal vez hoy no tengas lo que necesitas, pero Dios tiene lo que tú necesitas. Entonces, si tienes el conocimiento de que Dios tiene lo que tú necesitas, lo que ya te dio, entonces tú estás autorizada por la fe a pedirle a Dios esa salud de tu cuerpo, ese trabajo, esa casa, ese bienestar, o más que todas esas cosas, la salvación de un ser querido tuyo. Que es lo más importante que una casa, que un auto, que todo el dinero del mundo. El alma de un ser querido tuyo, que no se pierda. Y lo primero que tenemos que pedirle a Dios es la salvación de nuestros seres queridos. Por medio de las cuales nos ha dado por el conocimiento precioso, por Cristo Jesús, preciosas, grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante ¿de qué? De la naturaleza divina. O sea que nosotros estamos viviendo en la otra naturaleza, la naturaleza humana.
Y tenemos que aprender a separar la naturaleza humana con la naturaleza divina. Nada que ver una con la otra. Nada que ver. Nosotros, por ejemplo, descendencia de Adán, nada que ver con la descendencia de Cristo. Todos los que están en Adán, ustedes han visto, es la paga del pecado con la muerte. Todos se separan, no hay bien. Es como dice Romanos 3:10, no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútil, veneno de víbora hay en su boca, en su garganta, sepulcros abiertos. ¿Y cuánta más hay en la descendencia de Adán? Pero en la descendencia de Cristo, que es la naturaleza divina, la cual ustedes la tienen porque lo recibieron y porque están aquí, y porque están hambrientos, y porque es su alimento, y porque son sus hijos. Ustedes la tienen, ¿para qué? Pero ¿quiénes son los que están participando? ¿Quiénes son? Para que lleguen a la participación, para que por ella llegaseis, dice Dios. Esa palabra llegaseis está implicando que algunos van a llegar a participar, otros no, porque van a seguir con su naturaleza humana. Van a seguir sufriendo, van a seguir pensando. Fíjate, el miedo comienza, cuando empiezas a tener miedo, empieza tu cabeza a imaginar cosas y entre ambas te van a oprimir el pecho. Entonces no tengas miedo. ¿Te acuerdas Isaías 57:11? ¿De quién te asustaste y temiste? Que le has faltado a la fe y no te vino el pensamiento, nada de lo que yo te dije, dice el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ver, dice, y después dice, para que llegaseis. ¿Cómo? El Señor quiere que todos lleguemos. Y si llegamos a participar de la naturaleza divina, hermano, se va a poder cumplir lo que dice Tesalónicas 5:16 o Filipenses 4:4. Vamos a estar siempre gozosos. Porque en la naturaleza divina tenemos la mente de Cristo y pensamos como Cristo y sentimos como Cristo, vivimos como Cristo y andamos como Cristo, y Cristo es nuestra vida, como dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste y no la vida de Adán. Ustedes han visto cómo se manifiestan todo el tiempo cuando hay un problema en su vida. ¿Quién es el que se manifiesta? Se manifiesta Adán, porque ¿cómo se manifiesta? Con miedo. O con enojo, con ira, con gritos, con malos pensamientos, aceptando cualquier cosa que viene a la mente. Eso es cuando estoy en Adán. Pero cuando yo estoy en Cristo, yo veo la salida, yo veo la solución, yo veo la luz, yo veo al pecado, no al pecador. Eso es lo que es estar en Cristo. ¿Recordás Jesús? Con la cruz moría, él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque sí sabía Jesús quién los estaba manejando para burlarse, matarlo, decirle tantas barbaridades. Bueno, nosotros también tenemos que tener esa misma mirada de Jesús sobre todos aquellos que vienen a traernos males. Por eso el Espíritu Santo, Él es el que tiene que responder a todas aquellas enfermedades, problemas que vengan a tu cuerpo o a tu alma. Ustedes no tienen que participar. Por eso la Escritura dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Pero el fuerte es Cristo, no yo. Porque el que se manifiesta es Él, no yo. Recordad que también la Escritura dice, porque de Él son todas las cosas que a ti te pasan. Por Él son todas las cosas que a ti te pasan. Para Él son todas las cosas que a ti te pasan. A Él tú dale la gloria. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Darle la gloria. Este versículo 3 nos declara, hermanos, que todas las cosas que pertenecen, imagínate, cuando dice todas las cosas, no hay nada de que Jesús no te haya dejado para ti. Todas las cosas que le pertenecen a la vida. Observen, habla de la vida, no habla del cuerpo y no habla del alma, habla de la vida. ¿Qué vida es la que tú tienes? ¿Me entiendes? Nosotros a veces juzgamos a las personas según la apariencia, porque lo vemos con un auto nuevo, bien vestido, este sí que tiene y está pasando una gran vida. No, mentira.
Esa persona es tan pobre que solamente tiene plata, pero no tiene vida. No puede tener vida. Acá dice todas las cosas que le pertenecen a la vida. ¿De qué vida está hablando Dios? De una vida sana, una vida en paz, una vida sin problemas, sin angustia, sin miedo, una vida preciosa que puedes disfrutar todo el tiempo de tu existencia acá en la tierra. Una vida gozosa, una vida llena de alegría, una vida llena de satisfacción, pasándome todo, no en lo que la carne quiere, en esos deseos carnales, no, sino como Jesús anduvo en el mundo buscando y salvando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, ¿qué es lo que hizo? Nosotros tenemos que hacer algo. Acá la Biblia nos habla en Mateo 4:23. Observa lo que vino y lo que estuvo haciendo Jesús. Y él dice así, en la naturaleza divina, cuando nosotros entramos a la naturaleza divina, también entramos a un reino nuevo, al reino de Dios. Porque antes estábamos obedeciéndole al reino del pecado, al reino de Satanás, para que no le obedezcan más al pecado, como decía Romanos 6:12. Entonces recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino de Dios. Observe lo que hacía Jesús, hombre, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermano, vamos a hablar de por lo menos 5 entidades las cuales plagaban a la humanidad antes de que llegue Cristo a este mundo. Esas plagas que había, la primera era la enfermedad, la segunda era el pecado, la tercera es la pobreza, la cuarta los demonios y la quinta la muerte. Las plagas que tenía la humanidad antes de llegar Jesús. Todo esto, estas 5 plagas que tomamos ahora como ejemplo, vino del reino de Satanás. Pero ahora ellas, esas plagas, todos ellos son vencidos a través del reino de Dios. Del reino de Dios. Nuestro Señor Jesús nos dice que el reino de Dios, por ejemplo, en Mateo 12:28, Jesús dijo esto: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ojo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Haced morir las obras de la carne, nos dice Dios, mediante el Espíritu Santo, Romanos 8. Haced morir las obras de la carne mediante. O sea, que el reino de Dios, hermano, ya está aquí. Está aquí. Porque el cielo estaba en la tierra cuando Jesús andaba haciendo esto. Algunos piensan que el reino de Dios solo consiste en perdón de pecado y en el futuro la vida o estar en el cielo. No, hermano. El reino de Dios es mucho más que eso. Escuchen esto, porque esto es para que ustedes también se examinen. Muchos se han arrepentido hasta el punto de ver y vivir. O sea, se han arrepentido de sus pecados, de su mal vivir, y fueron salvados, ¿no es cierto? Muchos. Pero no se han arrepentido, yo creo que entienden esto, no se han olvidado, no se han arrepentido de ver y vivir en el reino de Dios. Todavía no viven en el reino de Dios. Todavía están viviendo bajo su opinión propia, sus razones. Están viviendo como vivían antes, teniendo miedo a esto, teniendo miedo a aquello, pensando así, juzgando, criticando, murmurando, gritando. No, hermano. No se han arrepentido hasta el punto de ver y vivir en el reino de Dios porque no lo demuestran con su forma de vivir. Si vos tuvieras el reino de Dios en tu vida, sería una persona que, así como Salomón tenía a sus siervos,
los tenía vestidos como si fueran reyes. De lejos, de lejanas tierras, venían a ver a Salomón y a los sirvientes. No podían creer la sabiduría que él tenía y cómo los tenía vestidos a los sirvientes de la casa. Bueno, tu manera de vivir es la manera. ¿Tú crees que así se vive en el reino de Dios? Pénsalo. Si antes vivíamos bajo el reino del pecado, ¿cómo vivíamos? Mal, siempre mal, todo mal, porque no podemos, observar, no pueden dejar de estar pensando en lo malo. Y el que está pensando no eres tú, entiéndalo. Por eso Jesús nos dice que llevemos cautivos todos los pensamientos. Porque la trampa del diablo es creer que vos estás pensando lo que estás escuchando en tu cabeza. No, tú estás escuchando, no estás pensando. Pensar es Filipenses 4:8. Pensar es esto, en todo lo bueno, en lo verdadero. O sea, vos estás llevando una imagen de algo bueno a tu mente y estás pensando en algo bueno. Pero hay pensamiento en tu cabeza que te viene que vos no lo estás generando. Se viene, el diablo está ocupando, por eso lleva cautivo todo pensamiento a que le obedezca a Cristo. Porque Satanás sabe que él trabaja en la mente y ustedes no saben que él se mete. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira? Como Pedro le dijo a los dos, ¿por qué dejaste llenar tu mente por Satanás para mentirle a Dios? ¿Por qué dejaste? Pero ellos pensaban que eran ellos los que estaban pensando. Ellos pensaban que el bien era para ellos. Pero Satanás nunca te va a ofrecer algo malo. Pero sabe que el bien que él te da para ti termina siendo algo horrible. Acordate lo que hizo con Pedro. Pedro también, cuando Jesús dijo que lo iban a pegar y todo, Pedro salió con un corazón bueno, una emoción buena. Pero cuando le habló con esa emoción buena al Señor, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Me entiende? Cómo Pedro escuchaba una idea de Satanás, pero él pensaba que era la emoción, el amor que él tenía por Cristo. Él pensaba que era su fidelidad a Cristo. Por eso San Pablo escribe diciendo, me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Dios. Y ahí caemos mucho. Usamos pensamientos de la carne, bondadosos, preciosos, pero después se convierten en una murmuración, porque si le diste algo a un hermano y ese hermano no te saludó, después ya estuviste hablando mal de ese hermano. Primero parecía un acto bondadoso de un ser espiritual, pero al poco tiempo se transformó que eso fue algo carnal. No fue espiritual, porque si hubiera sido espiritual, el espiritual sabe esto, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la mano izquierda. O sea, yo no tengo que sonar trompeta que yo le di a él, que yo le di a ella, que yo le puse esto, que nadie tiene que saber, ni la izquierda ni lo que hace la derecha. Pues ese es el ser espiritual. Ahora el perdón, claro, llegamos al perdón, sí. El perdón, ¿sabe? Solamente el perdón es una entrada al reino que es tan infinito y eterno y con un poder, el reino de Dios, ilimitado, hermano. Por eso Jesús decía cuando lo sanó a ese paralítico, él dijo, porque estaban murmurando lo que le había dicho al paralítico. ¿Qué es más fácil decir? No dijo que es más difícil. Paralítico, toma tu lecho y anda o te perdono los pecados. ¿Qué es más fácil? Porque para él todo es fácil. Los problemas, las enfermedades, lo que sea, hasta la muerte es fácil para él. Y para el que cree, dijo Jesús, también es fácil. También es fácil. Entonces, si yo estoy
viviendo en el reino de Dios porque tengo todas las cosas que tenía Jesús y me fueron dadas para mí. Hemos leído al comienzo, todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, el reino de Dios está conmigo. El reino de Dios está conmigo y el reino de Dios trae todo lo que un ser humano necesita. Por ejemplo, salvación y sanidad. Eso es lo que necesitan los seres humanos. Y estamos viendo nosotros como iglesia, estamos viendo que la gente, tu familia, necesitan salvación y sanidad. Pero primero que vemos es la sanidad cuando uno está enfermo. Pero la salvación no nos llega tanto como la sanidad. Hermano, no vale de nada que termines de 90, 100 años con un cuerpo sano y tu alma se va al infierno. ¿De qué te vale entonces haber vivido con un cuerpo sano si tu alma termina en el infierno? No tenemos que hacer así. Nosotros tenemos que, si tenemos el reino de Dios, hermano, yo te digo esto, trae todo lo que el ser humano necesita. Salvación, sanidad, liberación, prosperidad, buen propósito, hermano. Eso es lo que trae el reino de Dios. Porque de tal manera amó, dice Dios, que ha dado. Y dice, yo ya te dice a la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, el mundo, todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. ¿Me entiendes? Ya es todo tuyo. Pero estoy participando del reino de Dios. Soy parte del reino de Dios. He traído el reino de Dios a mi vida. Me estoy comportando como Cristo. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, de tal manera como lo recibiste, andad en él, como es Jesús en el cielo, 1 Juan 4:17, como es él en el cielo, así somos nosotros en la tierra, y andamos como él anduvo. Hermanos, tenemos que despertarlo. Te hablamos de despiértate tú que duermes entre los muertos. La iglesia está en el barco, está en la barca, no quiere bajarse, no quiere ir a ver al que necesita. Hemos dicho, en el reino de Dios, ustedes tienen todo lo que la gente, empecemos por casa. Su familia necesita la salvación, también necesita sanidad, también necesita prosperidad, también necesita un buen pasar, necesitan liberación, necesitan, y ustedes lo tienen. Pero no tienen el conocimiento. Mi pueblo fue destruido, Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué te falta el conocimiento? Si Dios te ha elegido y no se equivocó Dios al elegirte a ti. ¿Por qué no tienes ese conocimiento? ¿O por qué no estás obrando con el reino de Dios en tu propia vida? Primero úsalo en tu vida para que lo puedas usar con los demás. Porque si a vos no te funciona, menos le va a funcionar a los demás. Vos tenés que predicar lo que practicás. Si no lo practicás, es pura letra, pura palabra. No vas a poder ser creíble de ninguna manera. El reino de Dios va a darle todo lo que ellos necesitan, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo no hay ninguna enfermedad, no hay ningún enfermo. En el cielo no hay muertos, en el cielo no hay dolor, no hay angustia, no hay llanto. Porque ahí está el reino de Dios. ¿Se acuerda Mateo 6, cuando Jesús hablaba en Mateo 6:10? Él decía, venga tu reino a nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, y ustedes, si viven en el reino de Dios, y Dios ya les ha dado todo lo que tenía Cristo. Él dijo, Padre, Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, yo los envío a todos ellos. O sea que tenemos que hacer lo que Jesús mismo hizo. Él vino a este mundo a buscar, Lucas 19:10, a buscar y salvar a todos los que estaban perdidos. Bien, por toda esta verdad, hermano, hoy nosotros no tenemos que esperar que el Señor Jesús regrese para ministrar sanidad, por ejemplo.
¿Por qué tenemos que esperar que regrese para poder ministrar sanidad? Cuando nosotros tenemos el reino de Dios, lo tenemos viviendo nosotros. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo, decía Pablo, lo vivo en la fe de Él. Y la fe de Él es en la del reino de Dios. Es lo que Él se manifiesta. Nosotros somos, ¿qué somos? Los portadores del reino. Hermano, tú eres un portador del reino de Dios. Y ese reino se va a manifestar cuando ustedes, sus hijos, crean y vivan en la continua comunión con el Espíritu Santo. ¿Entienden? Hablar con Él todo el tiempo, todo, desde que me levanto hasta que voy a dormir. Hablo con Él, estoy hablando con Él hago todas las cosas, porque separado de Él, Juan 15:5, yo no puedo hacer nada. Y si ustedes están sufriendo, están con necesidad, están con problemas, es porque están solos, es porque no llevan en cuenta el reino de Dios, ni tampoco tienen en cuenta que Cristo está en ustedes. ¿Y por qué? Porque no hacen lo que dice 2 Corintios 13:5. Examinate si estás en la fe, o sea, si estás en la palabra de Dios. O no sabe que Cristo está, dicen vosotros. No saben. No sabe. El que anda con problemas y tiene un montón de cosas en su cabeza es porque no sabe que Cristo está con él. Porque le han cegado los problemas, la necesidad de las aflicciones, te han cegado la mente. No te dejan. O sea, como decía San Pablo en Gálatas 3:1, oh Gálata insensato, ¿quién te hechizó, te drogó o te hipnotizó para no obedecer? Porque ese es el punto del demonio, del pecado, que tú no obedezcas a la verdad, que sí sigues siendo esclavo de la mentira, porque son esclavos de la mentira aquellos que no viven en la verdad. Y la verdad dice Juan 8:32, la verdad siempre te hará libre. Y si la verdad está contigo, entonces tú tienes que aprender a vivir en libertad. Muchos saben que tienen libertad, pero no han aprendido a vivir en libertad. Ustedes no saben lo que... Yo quisiera que hable con una persona que haya estado 10, 15 años en una cárcel y que salga de ahí convertido y encuentre la libertad en la calle. Yo quiero que le pregunten a esa persona cómo se siente ahora vivir en libertad. Ese hombre no la quiere volver nunca a esa jaula que estuvo tantos años encerrado, maltratado. Bueno, es lo mismo nosotros. Queremos volver a esa jaula llamada mundo, donde el diablo maneja toda la economía, porque así dice la Biblia. El mundo entero está bajo el poder del diablo. Y nosotros queremos volver de nuevo a ese mundo donde el diablo está manejando, los maneja. Ustedes han visto, el mundo está manejado por el dinero. Todo, la parte económica destruye todo. Siempre lo económico es lo que destruye las naciones. ¿Y quién lo maneja? La Biblia dice, el Satanás es el que maneja al mundo. Pero nosotros no estamos en el mundo ese. San Juan 17, Jesús dijo, Padre, ellos ya no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Como tú a mí me enviaste al mundo, yo los envío a ellos al mundo. ¿Me entiendes? Eso es el trabajo nuestro. Pero no para quedarnos en el mundo. No para seguir como vivíamos antes, cuando estábamos en el mundo, en el miedo, las enfermedades, aceptando cualquier cosa. Porque la mente de Adán o los descendientes de Adán, del ser humano, todo lo que viene a la mente lo aceptan, todo, y lo creen, lo viven y lo disfrutan y pierden todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comunicarnos todo el tiempo con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Colosenses 3:4, hace rato lo dije, para que cuando Cristo, vuestra vida, Él se manifieste. Y si yo hablo con Él y vivo con Él y ando con Él, me comunico con Él, entonces yo tengo que dejarlo que Él se manifieste cuando algún problema me ataque a donde yo vivo en la mente.
Entonces yo me hago un lado y digo, Señor, llevo preso esto que estoy pensando. Señor, atiende usted. Hay cosas que sí yo puedo decirle que no. Hay cosas que yo sí puedo llevarlo cautivo, porque Él también me da trabajo para mí. Por eso Él dijo, lleva mi yugo. El yugo son dos animales que los van a trabajar lo mismo. Entonces no le echemos todo el fardo al Señor, que Él haga la obra. No, Él también te pide a vos que hagas algo. Vos y Él. O sea que tienes que trabajar acá. Recordad que el salmista dijo, duro trabajo para mí fue pensar bien. Entonces es un trabajo tuyo de pensar en las cosas de Dios y de pensar que Cristo está con vos. Él nunca te va a abandonar ni te va a dejar. Entonces yo voy a hacer así. Se va a poder cumplir lo que dice Romanos 8:37. Ante todas las cosas que les pasa serán más que vencedores por medio de Cristo. No solo. No le voy a ganar a nadie. Ni a mí mismo me gano. Ni a ti mismo le gano, porque de Él no me cuido, porque a Él no le niego nada. Él cuando se quiere enojar, se enoja. Cuando quiere pensar mal, piensa mal. Cuando quiere gritar, grita. Cuando quiere hacer daño, hace daño. No, nada le privan a Él. No le quieren quitar lo que dice Efesios 4:31. Ira, enojo, gritería, maledicencia, no se los quieren quitar. Porque no le quieren negar. Bueno, esa es la vida de muchos. Ese es el espejo en el cual ustedes se están viendo. Ahora, si yo estoy con Cristo, estoy comunicándome con Él todo el tiempo, entonces yo voy a dejar que Él se manifieste. Porque sé que a mí me va a ganar el enojo. ¿Cuántos de ustedes le han ganado al enojo? ¿Les cuesta mucho enojarse? No, está a la puerta, como dice Génesis 4:7. A la puerta está. Lo trato mal a mi marido, pues no sé por qué, pero lo tengo que tratar mal. Y el marido, y pienso mal de mi mujer porque me trata mal. Pero no puede usar lo que dice Zacarías 7:8 o 8:17, cuando dice, no pienses mal de tu hermano, ni pienses mal del prójimo. Está hablando de que no pienses. ¿Por qué pensamos mal? Porque no le puedo negar a la carne lo que ella quiere. Ustedes no se dan cuenta, porque están hipnotizados, drogados están por esa carne, que ya murió, que ya no sirve para nada, que ya está crucificada. Por eso hablamos de Mateo, que decía, toma tu cruz. O sea, no lo dejes, que se baje ese viejo hombre de la cruz, porque si se baja, te va a amargar la vida. No te va a dejar en paz. No vas a ser feliz y vas a ser un viejo y una vieja gruñona, amargada. No vas a disfrutar nada, vas a contaminar. Todo donde vayas vas a contaminar con ese carácter que tú tienes. O sea, no se te puede decir nada porque estás a la defensiva. Ese es el viejo hombre. Nuestro Señor, como un buen hijo del hombre, observe, estaba él dijo, ha llegado, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ha llegado entonces a vosotros el reino de Dios. Entonces él dice en Juan 11:42, escuchad lo que él dice. Yo sabía, le decía, que siempre me oyes, le hablaba al Padre. Pero lo dije, cuando estaba por resucitar a Lázaro, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Por qué lo dije? Para que crean, la multitud, esos amigos tuyos, tu familia, tus vecinos, para que ellos crean, a Jesús hizo, hablo, para que crean que tú me has enviado a mí. Entonces lo relacionamos con, hemos mencionado decía en Juan 17:18, lo relacionamos con él. Que dice, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Jesús acaba de decir, para que crean que tú me enviaste al mundo. Y él, para aclarar un poco más, para que podamos entender un poco más esta idea de ser enviado, usa Juan 14:11.
Él dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Sabe? En otras palabras, vamos a traducir esto, pero en otras palabras más suavecita, más entendible. Él quiso decir, el Padre soy yo, el Hijo. Y el Hijo dijo, yo soy el Padre. ¿Entienden? El Padre dijo, yo soy el Hijo. Y el Hijo dijo, yo soy el Padre. La misma persona. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno. Ahora sigue diciendo el verso 12 de Juan 11. De cierto os digo, que el que en mí cree, esa palabra en mí, hay una conexión en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, esta es una promesa de Él. Jesús es la verdad, no es la mentira. Jesús está diciendo lo que tú puedes hacer hoy. Las obras que yo hago, tú o Él las hará. Repito, ustedes las harán también. Y añade, aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. O sea que ya está el Padre y el Hijo unidos los dos allá arriba. Acá abajo estaba el Hijo y el Padre arriba. Pero el Hijo siempre se comunicaba con el Padre. Pero cuando ya se fue, entonces ya están los dos juntos, unidos allá, escuchándote a ti. ¿Entiendes? El Padre dijo, yo soy el Hijo, y el Hijo dijo, yo soy el Padre, es la misma. Todos nosotros tenemos dos nombres. Yo me llamo Ramón por un lado y por otro lado me llamo Eduardo. Sí, soy el mismo. ¿No es cierto? Bueno, allá es lo mismo. Entonces dice, todas las obras que yo hago, ustedes o Él hará también, y aún mayor Él hará porque yo voy al Padre. Bueno, ahora hermano, con esta información que tenemos aquí, ahora sabes que Dios te oye. Jesús dijo, Padre, yo sabía que siempre me oye, porque Él lo mandó. Ahora, si tú te mandas Jesús, tienes que saber que Él siempre te va a oír. ¿Se acuerdan Marcos 16, cuando Él hablaba 20? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán afuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos. Si toman ¿me entiendes? Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y el Señor dice, yo voy a confirmar lo que ustedes hablen. Es lo que nos dice el Señor acá. Sabes que Dios te oye. El Señor dijo esto con seguridad. Lo dijo cuando Él habló. Padre, yo sé que lo habló por causa de la multitud. Ahora, es importante este punto, ¿no? Porque muchas causas tienen ustedes para hablar, para manifestar el reino de Dios. Y díganme, ¿en cuál de esas causas ustedes hablan del reino de Dios? Hay un niño enfermo, por ejemplo, muy común, la enfermedad. Por causa de esa enfermedad, ustedes hablan del reino de Dios a la enfermedad. Hay un problema en el matrimonio, hay un problema con la familia, hay un problema porque esas son las causas. Y hablan del reino de Dios, ustedes le hablan. O lo llaman al pastor para que el pastor les dé un versículo bíblico. Pero si el Señor está dentro de ustedes también, si el Señor está con ustedes, hablen ustedes con Él. Hablen con Él. Por causa de la multitud, Jesús dijo, Padre, yo sé que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud. Para que sepan que tú me enviaste. Y acá está muy clarito, como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos. Entonces ustedes tienen que hablar, Padre, yo sé que siempre me oye como lo oíste a Jesús. Ahora en el nombre tuyo, Jesús está enfermo, a mi hijo, al que sea, yo lo declaro sano, porque el reino de Dios está conmigo. Pero esto es para los que creen.
Y sé que para que puedan llegar a creer, lo que ya hablamos sobre el tema de creer, tienen que ejercitar y practicar muchísimo. Tienen que acercarse mucho al Espíritu Santo, porque el espíritu del mundo no los va a soltar. Ese deseo es estar constantemente pensando en las cosas de este mundo, porque siempre están afligidos por lo material, siempre están pensando en el futuro material. No, hermano, basta. Ustedes ya no son de ese mundo, de esa naturaleza humana. Todos de ustedes. Todos de ustedes. Y no lo tienen, ¿saben por qué? Porque siguen en esa naturaleza humana. Si estuvieran viviendo la divina y actuando, todo sería fácil. Todas las cosas les seguirían a ustedes. Como dice Deuteronomio 28. Todas estas cosas los seguirán a ustedes. Yo recibí el testimonio de un hermano que él jamás pagó un boleto para viajar a otro país. Él decía, padre, quiero ya, porque si venía un hermano, ya le traía, le pagaba el boleto, hasta le compraba ropa, le daba, todo le daban, todo. Él nunca compró un boleto ni un par de zapatos. Porque él vivía en el reino de Dios. Y el reino de Dios se manifiesta así, como dice Isaías 55:1. Venid y comprad vino y pan sin dinero. Venid y comprad sin precio. No te tiene que importar el precio de lo que valga, si es tuyo. Pero si estás en la carne, vas a ver el precio y vas a ver lo que tenés, no tenés nada. Y eso se va a abocar, te va a borrar la idea de tener ese auto, esa casa, o de poder viajar, o de poder predicar, se te va a borrar, porque ves la condición que estás y no estás viendo tu posición, no estás viendo quién eres y qué es lo que tienes, como dice segunda de Pedro 1, 3 y 4. Que todas las cosas que son de Cristo, ya Dios te las entregó a ti. A ti te envió al Señor a buscar y salvar. Ahora, como dice Hechos, capítulo 10, verso 38, hay otro simil a nosotros. Ahí nos dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazareno. Y como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué hacía esto Jesús? Porque Dios estaba con él. Cuando estaba en la tierra, Dios estaba con él. Yo sé que siempre me oye. Jesús está contigo. Ahora bien, Jesús anduvo, dice, el Espíritu Santo cuando lo ungió con él. Nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo. Sí, Romano 1, que dice 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El poder ya lo hemos recibido. El poder está en la palabra de Dios. Hebreos 4:12, la palabra de Dios viva y eficaz y es cortante como espada de doble filo. Entonces yo tengo que aprender a usar esa espada, o sea, aprender a usar no mis propias palabras, sino la palabra de Dios, que es la única que lo puede dañar al diablo, no mis palabras. Es la única espada que el diablo tiene miedo, esa es la palabra de Dios, no a tus palabras. Entonces yo tengo que aprender a usar la palabra de Dios. Acordate, Hechos 1:8, recibirás poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Mateo 28:20, Jesús dijo, yo ahora estoy con ustedes, primero el Espíritu Santo, y Jesús dice, ahora también yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y para ir cerrando esto, y para aclararte un poco lo que quiso decir Jesús, de que el reino de Dios está con ustedes, él usó Colosenses 1:13. Él dice, Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Recordemos que en el reino de Dios recibimos lo que dice segunda de Pedro. ¿Qué es lo que dice segunda de Pedro 3? Todas las cosas que le pertenecen al reino
de mi Hijo Jesús fueron dados por ti. Entonces, segunda de Pedro también dice 1:11. Continuando a la lista. Es lindo, pero voy a tratar de simplificarlo un poco. Dice, en el verso 4 lo hemos leído, donde hablaba de que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido nosotros de la corrupción que hay en el mundo a causa de los apetitos desmedidos de placeres sensuales o sensitivos. Verso 5. Entonces nosotros, por ese conocimiento, tenemos que tener esto. También poniendo toda diligencia por esto mismo, por ese conocimiento, añadida a él vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, escuchen, están en vosotros y abundan, no os dejarán estas cosas, piedad, conocimiento, dominio propio, paciencia, no os dejarán estar ociosos, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren, esfuércense, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas que hemos leído, no caeréis jamás, porque de esta manera, no hay otra manera, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entrada amplia. ¿Y ustedes ni se imaginan lo que es vivir en el reino de Dios? Entrar al reino de Cristo. El reino de Cristo, nada lo ganó, nada lo venció, nadie lo enfrentó. Y a ti también puede pasar eso. Pero si no te esfuerzas a negarte a ti mismo y a cuidarte de ti mismo y a tener este conocimiento, no vas a poder ver el reino del cielo. Jesús le dijo a Nicodemo, si no mueres, si naces de nuevo, no entrarás ni verás el reino de Dios. Juan 3:3. Así que ya sabemos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren ser ustedes? Una decisión de ustedes. Pero la decisión de Dios es que ustedes sigan lo mismo que hizo Jesús cuando vino a este mundo. Porque la gente del mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero se están manifestando los hijos de Adán en la iglesia. Y no puede ser. Ustedes ya son hijos de Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor.